Dime. ¿Voy a cambiar la silla para poder sentarme con Canet? Ya. A ver, a ver. ¿Listo, chicos? ¿Cómo? Gracias, gracias. Ah, muy bien. Listo. Vamos a comenzar, chicos. Hoy vamos a hablar dos temas, ya, resumidamente. Lo que es sensación y lo que es la percepción. ¿Correcto? Sensación y percepción. Muy bien. Cuando hablamos acerca de sensación y percepción, debemos tener en cuenta que son dos procesos cognitivos de tipo básico. Nosotros, cuando hemos hablado sobre los tipos de procesos cognitivos, habíamos dicho que existen procesos cognitivos superiores y básicos, ¿correcto? Muy bien. En el caso de la sensación y la percepción, son estos procesos cognitivos, ¿correcto? Pero son de tipos básico. Ahora, te pregunto lo siguiente. ¿Te acuerdas por qué nosotros decíamos que un principio, o mejor dicho, que un proceso psicológico es básico? Es básico cuando lo trabajamos con los animales. Claro, efectivamente, ¿no? Un proceso psicológico es básico cuando estos procesos son compartidos con otros seres vivos, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Entonces, la sensación, la percepción, son procesos que de alguna manera los vamos a compartir con otros animales. Un animal puede sentir, siento dolor, por ejemplo, ¿no? Puede ver, sensación visual, puede oler, por ejemplo, ¿no? Un perrito. Ustedes sabrán que el perrito o el olfato del perro es muy desarrollado. Y el perrito puede oler inclusive, en este caso, a lejos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es sensación. Muy bien, y percepción también, pues, ¿no? Percepción consiste en interpretar las formas, interpretar las figuras, ¿correcto? Pero yo lo vamos a ir hablando brevemente. Listo, profesor. ¿Qué es la sensación? ¿Cómo podemos nosotros definir al proceso psicológico llamado sensación? Cuando hablamos acerca de la sensación, jovencitos, vamos a decir que es un proceso psicológico en la cual nosotros lo vamos a clasificar dentro del tipo cognitivo, ¿correcto? Proceso psicológico de tipo cognitivo. Ahora, también vamos a decir y vamos a agregar que la sensación, por ejemplo, es un proceso básico, ya lo hemos dicho. ¿Por qué es básico, jovencitos? Porque lo compartimos con otros animales, ¿correcto? Perfecto, ¿qué más? La sensación también es un proceso fisiológico. Te pregunto, ¿a qué hace referencia el proceso fisiológico? ¿Qué es lo fisiológico? ¿Ah? ¿Qué es lo fisiológico, chicos? ¿Qué cosa sería lo fisiológico? ¿Ah? Ya. A ver, primero, hay que entender que lo fisiológico está determinado por el organismo. Entonces, si hablamos de un proceso fisiológico, estamos hablando de un proceso, en este caso, orgánico, ¿correcto? De un proceso biológico. Es decir, la sensación tiene una respuesta orgánica, tiene una respuesta biológica. Profesor, ¿y con quién lo vamos a procesar? Es decir, ¿qué parte del organismo interviene dentro de la sensación? A ver, te pregunto, ¿qué parte del organismo del cuerpo humano, de los seres vivos, intervienen dentro de la sensación? ¿Cuál? La médula espinal. Pero, ¿a qué sistema pertenece la médula espinal? Al sistema nervioso, efectivamente, ¿no? Cuando hablamos entonces de sensación, debemos tener en cuenta que está vinculado con el sistema nervioso, ¿correcto? Y a partir de esto debemos entender que la sensación tiene su base, ¿no? O tiene claro, tiene la base anatómica, biológica, dentro del sistema nervioso. A ver, te doy algo, ¿correcto? Te digo algo, ¿ya? Un dato.
Cuando hablamos del sistema nervioso, específicamente en el sistema límbico, hay algo llamado tálamo. El tálamo, jovencitos, es aquel proceso que se encarga, o es aquella parte biológica que se encarga justamente de repartir y de alguna manera diferenciar, también de, por ejemplo, quizás de designar, ¿no?, la información sensorial. Distribuye la información sensorial, el tálamo. Entonces, nosotros podemos obtener los distintos tipos de sensación debido a la distribución sensorial que es producto del tálamo, ¿no? El tálamo recibe esta información y luego lo va distribuyendo por todo el centro nervioso. Perfecto, a ver, muy bien. Entonces, volvemos a recapitular. La sensación, ¿qué cosa es? La sensación es un proceso psicológico, cognitivo, básico, fisiológico. Te pregunto, ¿qué nos permite la sensación, chicos? Claro, la sensación nos permite poder captar las sensaciones, ¿cierto? Por ejemplo, si yo toco la mesa, ¿qué tipo de sensación sería? Si yo toco sensación táctil. Claro. Ahora, profesor, pero la mesa está fría, la mesa está caliente, la mesa es áspera, profesor. Claro, ¿qué cosa estoy haciendo ahí? Estoy captando los estímulos. Estoy captando las características que tienen los objetos. ¿Muy bien? Listo. Entonces, eso es la sensación. Es el proceso psicológico, cognitivo, básico, fisiológico, que permite la captación de los estímulos, ¿correcto? Permite la captación de los estímulos. Perfecto, muy bien. Ahora, como yo te mencioné, la sensación tiene una base anatómica. Vamos a ver cuáles son las bases de la sensación. Por ejemplo, primero encontramos a la sección periférica. Profesor, ¿a qué hace referencia la sección periférica? Cuando hablamos, escúchame, te distraigas, cuando hablamos acerca de la sensación periférica, debemos entender que la sensación periférica tiene que ver con toda la parte externa de nuestro cuerpo. Es decir, recuerda, la palabra periferia, ¿a qué hace referencia? Lo periférico. Lo periférico hace referencia a lo que rodea, ¿cierto? A lo que envuelve algo. Y efectivamente, en la parte externa de nuestro cuerpo vamos a tener determinadas células que van a captar los estímulos que provienen del exterior. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Dentro de nuestro cuerpo vamos a tener organismos, vamos a tener células que van a hacer posible la captación de los estímulos que provienen del exterior. Por ejemplo, si yo estoy captando, y escúchame, si yo estoy captando el sonido que está haciendo el carro de afuera, entonces, ¿qué célula capta ese tipo de sonidos? Primero vamos a decir que es una sensación auditiva, ¿cierto? Pero, ¿cómo se llama la célula u órgano? También hay órganos que captan la sensación auditiva. Los fonorreceptores, efectivamente, ¿no? Los fonorreceptores. Claro, los fonorreceptores vendrían a ser aquella parte externa, son las células periféricas encargadas de captar la sensación auditiva. Profesor, no. Ahora yo estoy viendo una película, profesor. Estoy viendo una película y de repente estoy captando los gráficos de la película. Te pregunto, ¿cómo se llaman las células que se encargan de captar, en este caso, las sensaciones visuales? Los fotorreceptores, ¿correcto? Muy bien, pero también hay órganos, ¿no? O pequeños órganos, que son los conos y bastones, ¿correcto? Los conos y bastones. Muy bien. Entonces, la sección periférica, escúchame, la sección periférica son aquellas células externas en la periferia que envuelve a nuestro cuerpo y que van a hacer o que van a captar de primera instancia los distintos estímulos que provienen del exterior, ¿correcto? Muy bien. Pero cuando las células son captadas, cuando los estímulos son captados por estas células,
estos estímulos empiezan a procesarse de forma rápida, ¿correcto? Pero también hay que tener en cuenta que existe algo llamado receptor sensorial. Te pregunto, ¿quién es el receptor sensorial? ¿Te acuerdas? Nosotros somos, pues, ¿no? El receptor sensorial, ¿correcto? Entonces, dentro del receptor sensorial o el receptor, vamos a encontrar ciertas características. En primer lugar está la excitación. ¿Te acuerdas, cierto, en qué consiste la excitación? Por ejemplo, usted ahorita al hablar fuerte. Claro, ¿no? La excitación vendría a ser toda alteración orgánica, fisiológica. Por ejemplo, ¿no? Tú ves a tu amigo y te excitas, ¿no? Claro, te estás excitando, ¿no? Tú ves a tu amiga también, pues, ¿no? Entonces, la excitación, escúchame, la excitación es toda alteración fisiológica. Por ejemplo, el hecho de ver una película, ¿quién se está excitando? El órgano visual. El hecho de escuchar música, ¿quién se está excitando? La parte auditiva. El hecho de quizás probar un dulce, probar una tortita, una torta de chocolate. George, ¿quién se está excitando ahí? ¿Cómo que la boca, George? El gusto, ¿no? La sensación del... Ya, la boca, ya, muy bien. El gusto. Listo, entonces, claro, toda captación sensorial involucra, ¿qué cosa? Una excitación, ¿correcto? Una alteración fisiológica, ¿correcto? Muy bien. Siguiente condición, segunda condición, ¿por qué volteas así? Diego, ¿qué pasa? Claro, no, la transducción, ¿correcto? La transducción, ¿muy bien? Listo. Cuando hablamos acerca de la transducción, ¿correcto? La transducción es aquel proceso en la cual, ¿qué cosas se captaban? ¿Qué cosas se captaban? Los estímulos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cuando se captan los estímulos, ahora, en el proceso de transducción, estos estímulos se van a convertir ¿en qué? En impulso nervioso, ¿correcto? Entonces, la transducción consiste en transformar los estímulos en algo llamado impulso nervioso, ¿correcto? En impulso nervioso. Bien, listo. Siguiente, la adaptación sensorial, chicos. ¿En qué consiste la adaptación sensorial? Es el proceso en la cual la estimulación con el paso del tiempo o mientras más pasa los minutos, las horas, va disminuyendo. Disminuye constantemente. Por ejemplo, el hecho de tener frío, pues, ¿no? Al momento en el cual uno se baña por las mañanas, sobre todo con agua fría, en un primer momento obviamente se siente el frío, sobre todo en invierno. Pero mientras más en contacto estés con el agua, esa sensación de frío va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque te vas acostumbrando al frío, ¿correcto? Entonces, eso se llama adaptación y nosotros nos adaptamos constantemente. Recuerda que somos seres adaptativos y nos vamos a adaptar, por ejemplo, a la ubicación geográfica, nos vamos a adaptar a las circunstancias, etcétera, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos acerca de adaptación, estamos hablando de aquella disminución de los estímulos, ¿correcto? Muy bien. Y por último, vamos a encontrar a la sección conductora. La sección conductora son los nervios por donde viajan la información sensorial o el impulso nervioso. Te pregunto, a ver, escúchame. En el cerebro, ¿las neuronas viajan o la información es la que viaja? Dime, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una neurona, ¿ya? La neurona se mueve hacia otra neurona para transportar la información o existen bastantes neuronas que están unidas y de esa manera se transporta la información. La segunda, ¿cierto? Efectivamente. Por la vía, en este caso, o por la sección conductora, vamos a encontrar el transporte del impulso nervioso a través de una sucesión de neuronas. Las neuronas que están conectadas entre sí, ¿correcto? Las neuronas que se conectan entre sí van a transportar la información, ¿correcto? Transporta la información. Te pregunto,
¿A dónde llega la información procesada o captada mediante la sensación? ¿A dónde llega? Al centro nervioso, ¿correcto? La finalidad, ¿cuál es? El cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué llega al centro nervioso? Porque recuerda, en el centro nervioso se van a procesar todo tipo de información sensorial, ¿correcto? Muy bien, lo dejamos ahí. Vamos ahora con los umbrales. Antes de esto, quiero comentarte algo, ¿correcto? Quiero comentarte algo. Bien, los estudios que se dan en torno a la sensación va a ser antes de la llegada de la psicología como ciencia o antes del primer laboratorio experimental. Los psicofísicos, ¿correcto? Los psicofísicos como Wechsner, Bauer, por ejemplo, van a estudiar lo que son los umbrales, ¿correcto? Es decir, cómo es que existen diversos umbrales. Umbral mínimo, umbral máximo, umbral diferencial. Pero quien va a ampliar los estudios en torno a la sensación, ¿te acuerdas quién era? ¿Quién amplía los estudios en torno a la sensación y la conciencia? ¿Te acuerdas? El estructuralismo, ¿correcto? La corriente estructuralista es una corriente que estudia la estructura de la conciencia. Estudia las emociones, estudia las imágenes y estudia las sensaciones. Wilhelm Wundt, escúchame, Wilhelm Wundt, creador del primer laboratorio de psicología en Leipzig. ¿Te acuerdas cuál fue el experimento que hizo Wilhelm Wundt para demostrar que existen sensaciones? Wilhelm Wundt, ¿cómo? Claro, ¿no? Wilhelm Wundt, por ejemplo, empezó a poner a las personas o las exponía a situaciones, objetos totalmente calientes. Y claro, cuando uno toca algo caliente, evidentemente se va a quemar. Entonces, Wilhelm Wundt se da cuenta que existe un límite de la sensación. Por ejemplo, ¿no? Escúchame. Si de repente te pinchas la mano, ¿no?, con el lapicero, va a haber un momento donde no sientes nada. Ya va a haber un momento donde no sientes nada. Si te pinchas, ¿no?, con el lapicero tu brazo, no sientes nada en un primer momento, pero mientras más vas haciendo presión, ya sientes cosquillas quizás, ¿no? Pero si haces mucho más presión, ya se va convirtiendo en ¿qué? En dolor, ¿no? Se va convirtiendo en dolor. Entonces, Wilhelm Wundt se va a dar cuenta que, obviamente, ¿no?, tenemos sensaciones, pero hay un límite de la sensación. Y cuando hablamos acerca de los límites de la sensación, estamos hablando de los umbrales. Antiguamente, escúchame, antiguamente o antes, por ejemplo, a los presos, a los que han sido capturados presuntamente por un delito, se les encerraba en un cuarto frente a una luz, ¿no? Frente a una luz, ¿no? Una luz así grande, como un foco así grande, pero tú estás frente a ese foco, ¿no? Y claro, te va a cegar, ¿cierto? Te va a cegar, sí, efectivamente, pero tú cierras tus ojos y no pasa nada, pues, ¿no? Pero al estar cerca de ese foco grande, ¿qué pasa? Empiezas a sentir calor, ¿cierto? Y mientras más pasa el tiempo, más calor sientes. Entonces, ¿por qué hacían esto antiguamente? Para hacer que el delincuente confiese algo. No, claro, va a haber un momento donde sí, no, todo tranquilo, puede aguantar. Pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya se empieza a desesperar. Ese experimento hizo Wilhelm Wundt, ¿no? Esos experimentos hizo Wilhelm Wundt, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hablamos de los umbrales, por ejemplo, el umbral mínimo, que consiste en captar la mínima intensidad. Puede ser el sonido de la aguja, el sonido de un insecto quizás, ¿no?, de un grillo. ¿Alguna vez habrás escuchado cómo canta un grillo? ¿No? Claro, ¿no? Pepe Grillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, escuchar el sonido de un grillo
es un estímulo mínimo, sería un umbral mínimo, ¿correcto? El máximo, te pregunto, ¿cuál es el umbral máximo? ¿En qué consiste el umbral máximo? Captar un estímulo fuerte, muy bien. Y por último, el umbral diferencial, que consiste en captar las diferencias que hay entre los estímulos. Muy bien, listo. Vamos ahora a hablar acerca de los tipos de sensación, ¿correcto? Los tipos de sensación. ¿Bien? A ver, escúchame. Hablemos primero de la sensación visual. A ver, te pregunto, en la sensación visual, ¿cuál sería el estímulo? Las ondas, no, la sensación visual, ¿ah? ¿Ah? O los fotones, ¿no? La luz quizás también, ¿no? Claro, ese sería el estímulo, ¿ah? Estamos hablando del estímulo, ¿bien? ¿Y cómo se llama o qué célula se encargaría de recepcionar eso? Los fotorreceptores. ¿Correcto? Los fotorreceptores. Te pregunto, la información que se recibe mediante los fotorreceptores, ¿dónde se procesa? ¿Dónde se procesa? ¿En qué parte del cerebro se procesa? En el lóbulo occipital. Muy bien. Lóbulo occipital. Se procesa en el lóbulo occipital. Muy bien. Listo. Entonces, quien procesa la información visual a nivel del sistema nervioso es el lóbulo occipital. ¿Correcto? El lóbulo occipital. Muy bien. Hola, dime. ¿Occipital con X? No, no. Nunca lo he escrito con X. No, jamás. Luis, ¿confirmas? No. Luis ha estado en todas mis clases, ¿ah? No. A ver, de ahí me enseñas, ¿no? Ya, muy bien. Bien, listo. La sensación visual, ¿correcto? A ver, escúchame. La sensación gustativa, ¿correcto? En la sensación gustativa, dime, ¿qué célula se encarga de recepcionar los sabores? Los quimiorreceptores. Muy bien, los quimiorreceptores. ¿Correcto? Estamos hablando acerca de los quimiorreceptores. Muy bien. Y si hablamos de los quimiorreceptores, también hay órganos o partes dentro de la lengua que van a recepcionar, ¿no? No. En la lengua. Las papilas gustativas, por ejemplo, ¿no? Y claro, quien va a recepcionar en este caso es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal. Perfecto. Listo. Bien. Siguiente. Sensación olfativa. ¿Correcto? La famosa sensación olfativa. Dime, en la sensación olfativa, ¿qué células se encuentran o recepcionan, en este caso, los olores? Pero solamente los quimiorreceptores. ¿Qué? O sea, ¿que tú tienes lengua en tu nariz? No. Quemó, ¿no? Bien. No, el epitelio nasal, pues, ¿no? ¿No? El epitelio nasal también se encarga de esta recepción, ¿no? Los vellitos que están adentro. Los tejidos que están adentro de la nariz, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, te pregunto,
¿quién procesa esta información? El lóbulo temporal, ¿correcto? Quien procesa esta información es el lóbulo temporal. ¿Ya? El lóbulo temporal. Listo, muy bien. Sensación auditiva, chicos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la célula que capta la información auditiva? Los fonorreceptores. Los fonorreceptores. Muy bien. ¿Y quién capta la sensación auditiva? También, ¿cierto? El lóbulo temporal. Bien, el lóbulo temporal. Bien, sensación térmica, chicos. ¿Cómo se llaman las células de la sensación térmica? Los termorreceptores. Te pregunto, ¿y dónde se procesan los termorreceptores? En el lóbulo parietal, ¿cierto? En el lóbulo parietal. Muy bien. Sensación algésica, jovencitos. ¿Ah? Acá, ¿no? Acá están los nociorreceptores. Estos procesan el dolor, chicos. ¿Pero dónde se procesa este tipo de dolor? ¿En qué parte? También en el lóbulo parietal. ¿Correcto? En el lóbulo parietal. Perfecto. Sensación áptica o también llamada sensación cutánea o táctil. ¿Cuál? Los mecanorreceptores. Acá vamos a encontrar diferentes células también, ¿no? El homúnculo de Penfield, ¿no? De Ruffini, por ejemplo, los mecanorreceptores. Te pregunto, ¿quién procesa los mecanorreceptores? El lóbulo parietal, ¿correcto? Lóbulo parietal. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Sensación vestibular. ¿Ya? Sensación vestibular. Te pregunto, la sensación vestibular, ¿ya? ¿Cómo también puede ser llamada? La sensación laberíntica, ¿cierto? Laberíntica. Ahora, claro, ¿no? O de equilibrio, ¿no? ¿Quién procesa la sensación vestibular? ¿Quién procesa la sensación vestibular? ¿Qué órganos procesan la sensación vestibular? ¿Te acuerdas? Los sacos vestibulares. Ahora dime, esta sensación vestibular, ¿ya? ¿En qué parte del sistema nervioso se procesa? En el cerebelo, muy bien, en el cerebelo. Recuerda que esta sensación es también llamada laberíntica. Sensación laberíntica. Muy bien. Sensación kinestésica, chicos. Acá vamos a encontrar a las sensaciones o las células neuromusculares. ¿Correcto? Las sensaciones, las células neuromusculares. Te pregunto, ¿quién procesa el movimiento? ¿Qué parte de nuestro sistema nervioso procesa el movimiento o la ejecución de movimientos? ¿Ah?
¿Qué parte del sistema nervioso procesa la ejecución de movimientos? ¿El cerebro? Ya, pero... El hipotálamo. El tálamo. El hipocampo. El tronco encefálico, Dios mío. Increíble. Bueno, ¿te acordás de Gerardo? No, vamos a dejar a ver George. al profesional acá en la psicología. George, ¿dónde se procesa la información del movimiento, la kinestesia? Nada. Muy bien, yo te ayudo, George. Yo te ayudo. Muy bien. Quien procesa todo esto, la información de movimiento, es el lóbulo frontal. ¿No? El lóbulo frontal. El lóbulo frontal, ¿correcto? El lóbulo frontal. Muy bien. Recuerda que en la parte frontal vamos a encontrar al área motora, ¿correcto? Y bueno, quien se encarga del movimiento, de ejecutar los movimientos, es el lóbulo frontal, ¿correcto? Listo. A ver. Sensación senestésica. ¿Ya? Acá es senestésica, ¿correcto? La sensación senestésica. Claro, esta va a ser procesada por el hipotálamo. Por ejemplo, ¿qué tipo de sensación vamos a encontrar acá? Sed, hambre, sueño, ¿correcto? Y la sensación analgésica interoceptiva, también van a estar los nocioreceptores. Pero ¿cómo se manifiestan? Por ejemplo, náuseas, dolor de cabeza, etcétera. ¿Correcto? Son dolores internos. Muy bien. ¿Listo, chicos? Esas son algún tipo o algunas de las sensaciones que hemos podido ver el día de hoy. ¿Ya? Pasamos ahora a la percepción. Pasemos a la percepción. Te pregunto, ¿sensación y percepción son procesos separados o procesos que te dan juntos? ¿Separados o juntos? Juntos pero no revueltos, ¿correcto? Juntos pero no revueltos, ¿ya? Percepción. Percepción. Vamos a resaltar acá. Listo. A ver, la percepción, chicos, ¿ya? Percepción. A ver, vamos a definir lo que es la percepción. ¿Muy bien? Claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, vamos a definirlo de la siguiente manera. Proceso psicológico. Chicos, afectivo, ¿cierto? Afectivo, ¿no? Proceso psicológico afectivo, ¿cierto? Muy bien, Adriana. Proceso psicológico de tipo cognitivo. Cognitivo. ¿Correcto? De tipo cognitivo. Muy bien. Ahora, de tipo cognitivo. ¿Correcto? Ahora, este proceso psicológico cognitivo
Te pregunto, ¿es básico o superior? ¿Seguro? Muy bien. Proceso psicológico cognitivo básico, que consiste en interpretar los... ¿Qué cosa se va a interpretar, chicos? Bien. Consiste en interpretar los estímulos, ¿correcto? Proceso psicológico básico que consiste en la interpretación de los estímulos. Muy bien. A ver, cuando hablamos acerca de la percepción, debemos tener en cuenta que, en primer lugar, chicos, la percepción. ¿Qué escuela psicológica estudia la percepción? Muy bien, señorita, muy bien. Estudia o lo estudia la Gestalt. ¿Ya? La Gestalt, ¿correcto? Que es, en este caso, el estudio de las formas. ¿Ya? Estudia las formas. Muy bien, listo. Vamos a encontrar en primer lugar por acá el principio holístico. Te pregunto, a ver, escúchame, ¿en qué consiste el principio holístico? Darle buena forma. ¿Ah? ¿En qué consiste o en qué consistiría el principio holístico? ¿Te acuerdas o no? ¿Ah? ¿En qué consiste el principio holístico? Consiste en percibir el todo mayor que la suma de sus... Muy bien. Consiste en percibir el todo mayor que la suma de sus partes. ¿Ya? Ahí está. Te pregunto, ¿qué se puede diferenciar o ver en esta imagen? ¿Qué podría ser? A ver, chicos. Una casa, ¿cierto? Dime, ¿qué has visto primero? ¿La casa o las figuras geométricas que hay adentro? La casa, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros percibimos, por ejemplo, un cuadro artístico. Primero percibimos toda la forma, luego percibimos lo que hay adentro, ¿correcto? Entonces, hablemos acá. Principio holístico consiste en percibir el todo más que sus partes. El todo mayor que la suma de sus partes, ¿correcto? Primero vemos la figura completa, luego nos damos cuenta que tiene determinadas formas. ¿Ya? Listo. Chicos, siguiente. El principio de la pregnancia o de la pregnancia. ¿En qué consiste el principio de la pregnancia? ¿Cómo? Consiste en percibir o darle buena forma a los objetos, ¿no? Por ejemplo, decir lo siguiente.
decir lo siguiente, mira, Luis estudia en su casa. ¿Correcto? Luis estudia en su casa. George, ¿se puede leer o no? Sí, muy bien. ¿Por qué puedes leerlo? Porque tu mente, a pesar de que está mal escrito, ¿qué cosa le da? Una buena forma. A pesar de que las cosas estén mal, tu mente la percibe de buena forma. El clásico ejemplo donde te prestas el cuaderno de tu compañero que tiene la letra más fea. No lo mires. ¿Ya? Y de repente, pues no estás en tu casa tratando de leer, pero como tú tienes el principio de la pregnancia, le das buena forma a eso. ¿Correcto? Muy bien. Constancia perceptual es percibir un objeto estático a pesar de su movimiento. Por ejemplo, a ver, Luis, la puerta del salón del ciclo uni, dime, ¿ha cambiado o no? ¿Sí o no? No, hoy día, ¿ha cambiado o no? Khaled, ¿ha cambiado o no ha cambiado la puerta? Muy bien. Claro. Nosotros percibimos las cosas estáticas, ¿correcto? A pesar de su cambio. En realidad, la puerta se ha cambiado. Ha cambiado de posición, por ejemplo. Entonces, a pesar de que la puerta cambie de posición, lo sigues manteniendo como si fuese, o lo sigues percibiendo como si no hubiese cambiado, ¿correcto? Entonces, a pesar del cambio, percibimos las cosas como si no hubiesen cambiado. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama constancia perceptual. Eso se llama constancia perceptual, ¿correcto? A pesar del cambio, seguimos percibiendo en la misma manera, ¿bien? Entonces, puerta cerrada. Por acá, puerta abierta. ¿Bien? Listo. Escúchame. Por acá. Hablemos del principio de agrupamiento. En el caso del principio de agrupamiento, por ejemplo, vamos a encontrar a la semejanza. Chicos, ¿cómo se agrupa según la semejanza? De acuerdo a la similitud, cercanía. ¿Cómo se agrupa? Claro, ¿no? De acuerdo a la similitud, ¿correcto? Del objeto. Proximidad. ¿Cuál es la condición de agrupar? Muy bien. Según la cercanía, ¿correcto? De acuerdo a la cercanía del objeto. Cierre. Claro, la cierre,
El principio del cierre es aquel que completa la figura. ¿Correcto? Principio de continuidad. Claro, es aquel que sigue un patrón. ¿No? Sigue un patrón. A ver, por ejemplo, vamos a ver el principio de semejanza. ¿Ya? Por ejemplo, por acá tengo lo siguiente. Tengo bolita, bolita, bolita. ¿Correcto? Tengo triangulito, triangulito, triangulito. Tengo cuadradito, cuadradito, cuadradito. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pentágono, pentágono. Son mis torres. Listo, ¿no? ¿Qué sigue? Sandro. Circulito, ¿cierto? Claro, lo que una persona normal, ¿no? Diría, seguiría bolita, profesor. ¿Por qué? Porque estás agrupando de acuerdo a la similitud, ¿correcto? Entonces, sería semejanza, ¿ya? Semejanza. Bien. Otro, proximidad. Escúchame, proximidad, ¿no? 3. Dime, escúchame, ¿tú ves acá el número 15? ¿Dónde, Sandro? ¿Dónde? Allá. Claro, no podemos ver acá el número 15, ¿por qué? Porque estamos agrupando, ¿qué cosa? Números que están próximos, que están cercanos. Por ejemplo, podemos agrupar el 3, el 1 con el 3, podemos agrupar el 4 con el 5 o el 5, el 0, 5, ¿correcto? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama principio de ¿qué? Proximidad. ¿Ya? Listo, siguiente principio. A ver. Bien. ¿Qué figura geométrica, George? ¿Ves acá? ¿Triángulo? Una pirámide. Acá no hay ninguna figura geométrica, ¿sabes por qué? Porque no hay nada completado. Entonces, ¿qué has aplicado? ¿El cierre o continuidad? Cierre, correcto. Acá se ha aplicado el cierre, ¿ya? Bueno, y continuidad consiste en seguir un patrón por ahí, ¿correcto? Listo, figura y fondo, chicos, para ir terminando ya. Consiste en resaltar una figura sobre otra. ¿Correcto? A ver, mira, me vas a decir qué es lo que ves acá, ¿ya? Mira, espérate, lo voy a dibujar. ¿Sí o no?
Ya, chicos, a ver. ¿Qué se ve acá? Tinado, ¿qué ves acá? Mickey Mouse. A ver, acá se puede diferenciar dos cosas, ¿ya? Puede ver un conejo o puede ver un pato, ¿correcto? Cualquiera de las dos, ¿bien? Esto es el famoso ejemplo que se propuso para demostrar que nosotros vemos primero lo que nos interesa. Eso se llama principio de figura y fondo. Chicos, a ver, para terminar, la ilusión, ¿qué es la ilusión? Es una percepción, muy bien, equivocada. Puede ser de dos maneras. ¿Cuáles son? Muy bien, puede ser subjetiva y objetiva. Te pregunto, ¿qué es la alucinación? Es una falsa percepción. ¿Cuáles son los factores de la alucinación? Puede ser, por ejemplo, ingesta de sustancias. ¿Qué más? Puede ser, por ejemplo, el sueño. Puede ser quizás una enfermedad. Una enfermedad. ¿Correcto? Muy bien, jovencitos. Con esto estamos terminando los dos procesos, sensación y percepción. Bien, muchas gracias. Pueden retirarse.